Permítanme tantito, control. Perfectísimo. Bueno, para mí es muy importante, pues, enseñarles la cuestión de cómo debemos de interpretar como tal un hemograma. Hace ratito fui invitada, gracias a la asociación Alame y al doctor, para hablar del hemograma y los síntesis de Winthrop, que lo cual yo lo voy a integrar nuevamente aquí, pero de una manera un poquito más despacito, porque ahí con el tiempo y la velocidad, pues, como que no se aprecia tanto. Entonces, el día de hoy vamos a ver hemograma y frotis sanguíneo. Para mí es muy importante, pues, mencionarles, pues, que el rol del laboratorio de hematología es importantísimo, tanto la comunicación asertiva entre lo médico, hematólogo o no hematólogo, pero la comunicación entre los médicos y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como tal únicamente tenemos la muestra del paciente y ellos pues ven la clínica y hacen un abordaje tanto clínico y van a integrar lo que nosotros les demos. De tal manera que el análisis automatizado de las biometrías hemáticas pues han sido fundamental. ¿Para qué? Pues para conocer los nuevos avances que han tenido los parámetros como tal en el hemograma y sobre todo, pues nos ayudan de una manera eficaz, eficiente y podemos decir que hasta precoz para algunas enfermedades hematológicas y no hematológicas. De tal manera que la descripción en el hemograma, que esto qué quiere decir, el recuento de las 3 líneas celulares, como son eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y la cuenta diferencial en 5 partes, pues nos van a ayudar a tener esa integración. Ahora bien, es importante conocer la descripción de los histogramas y de los gráficos y sobre todo pues de alguna manera, ya que conocemos el hemograma, pues complementarla con la observación microscópica de las células mediante la realización del frotis sanguíneo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a generar resultados con calidad, seguros, confiables, en beneficio sobre todo de quién, de los pacientes, pues que para eso ellos trabajamos. De tal manera que nosotros debemos integrar los equipos o los equipos que nos proporcionan los jefes de laboratorio o los equipos que nosotros de alguna manera podemos ofertar si somos dueños de un laboratorio como tal y conocerlos, ¿no? Ahora bien, se define el hemograma como un análisis cuantitativo y cualitativo, como lo mencionaba hace rato en la charla con los hematólogos. ¿Por qué un análisis cuantitativo como tal? Porque ustedes, yo les dije, van a hacer la detección de las 3 líneas celulares, así como su diferencial, ¿sí? Y cualitativo, ¿por qué? Porque ustedes van a detectar mediante estos hemogramas, pues van a poder identificar lo que es y caracterizar el tamaño de las células, la complejidad de las células y sobre todo la intensidad de fluorescencia que tienen. ¿Por quién? Por el contenido del material genético que tienen en el núcleo, incluso también en todo lo que es el resto celular. El hemograma como tal ha sido objeto de múltiples modificaciones a través del tiempo en cuanto a los parámetros que lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que utilizábamos la impedancia de hace, en los años 50, cuando empezaron los métodos de Coulter, y sobre todo porque ahora han sido más sofisticados los grados de precisión y de exactitud, y la manera de interpretarlos es lo que nos van a ayudar, junto con el frotis de sangre periférica, a que nosotros hagamos un estudio integral. Si bien los hemogramas van a depender de los principios de medición que emplean los autoanalizadores, la estabilidad de la muestra y el control de calidad, pero algo muy importante, todo va a depender de quién ejecute la muestra, de quién revisa el extendido de sangre periférica. Obvio, el que revisa el extendido de sangre periférica somos nosotros. Sin embargo, los hematólogos que pasan a rotar en nuestras áreas debemos de enseñarles y también ellos. Es una comunicación, tanto ellos nos enseñan la clínica y la patología de la enfermedad, como nosotros podemos integrar con ellos, pues, el conocimiento de los equipos y revisar el extendido, y también va a depender de cómo interpreten con base a sus conocimientos y la experiencia como tal. Ahora bien, yo hace rato les mencioné de algunas metodologías y parámetros de algunos instrumentos que se emplean y en el mercado pues existen, tenemos desde equipos como el Beckman Coulter, el instrumento que es el H780, el H750, tenemos el Sysmex, varios Sysmex, como el X2100, el XL5000, el XN2000, el XN1000. En nuestro caso, por ejemplo, en el laboratorio, que yo estoy en el Hospital General, que es
80% pediátrico. Sin embargo, bueno, también vemos adultos, tenemos un XN1000, ¿sí? Y otras personas podrán tener en su laboratorio un Simnes, que es un Advia 2120, los cuales son equipos muy buenos, también de la marca del fabricante Abbott, que son como el Celdim 4000, que son equipos pues muy interesantes y sobre todo porque manejan, aparte de tener la impedancia como un fundamento en su cuantificación celular, pues manejan lo que son dispersión de la luz, manejan el enfoque hidrodinámico, manejan como todo, algunas pruebas de citoquímica, como es en el Advia, que lo que tiene que ver es el contenido de la peroxidasa que tienen algunas estirpes celulares, sobre todo las mieloides, y entonces van a graficar las diferentes distribuciones con base al grado del mieloperoxidasa que expresan las células. De tal manera que si nosotros estábamos utilizando fundamentos como la impedancia, en la cual nosotros metíamos a las células en un sistema envolvente y que las células como tal no tienen una carga, pero nosotros al proporcionarles una carga en ese medio envolvente, pues bueno, nosotros mediante voltaje, mediante utilizar una corriente eléctrica como tal, pues nosotros íbamos a poder identificar los tamaños, el tamaño de los eritrocitos, de las plaquetas, de los leucocitos. Ese es el fundamento como tal que utilizábamos en la impedancia. Sin embargo, llegan nuevas metodologías como son la dispersión de la luz, en el cual, ¿qué vamos a entender aquí? Pues vamos a checar lo que es los parámetros, como es el tamaño, medido por una intensidad de luz. En este caso sería utilizar un láser que va a dispersar de manera frontal a la célula, lo cual vamos a identificar el tamaño, o puede ser una dispersión lateral, como le dicen, como es el SC, que es el side scatter, que vamos a determinar o vamos a detectar el grado de granularidad o de complejidad que tiene la célula como tal. De tal manera que tenemos 3 señales en estas nuevas metodologías que vamos a poder detectar a nuestras células, como es el tamaño celular, la complejidad o granularidad y la fluorescencia. Y la fluorescencia va a ser dependiente ¿de qué? Del contenido del material genético que tengan nuestras células. Y entonces, por lo tanto, nosotros utilizando esa dispersión lateral, esa dispersión frontal y ese enfoque hidrodinámico que es igual, vamos a utilizar, vamos a tener a las células en un medio envolvente, pero las células van a pasar a través de un láser, la cual al láser las va a interrogar y les va a decir, bueno, ¿qué eres? Y con base a ese grado de tamaño y con base a ese grado de granularidad, pues nosotros las podemos identificar usando un sistema digital único en la tecnología y empleando algoritmos. De tal manera, pues aquí checamos lo que es el enfoque hidrodinámico, nos van a generar también por metodología de impedancia, esto quiere decir por voltajes, pues los diferentes histogramas de la serie roja, de las plaquetas, de los reticulocitos. Eso es la importancia de resaltar de las diferentes metodologías. Si bien tenemos analizadores hematológicos que tienen hemogramas de tipo 4, tipo 6, que tenemos como el Sigmes XN1000, el Sigmes XC2100, tenemos también otro como es el Advia, que ya las he mencionado. Sin embargo, existen otra tecnología que es utilizar o incorporar el uso adecuado de frotis o de laminillas sanguíneos, teniéndolos bien y utilizarlos en un programa que se llama la Vision DM 1200, más bien 1200. Este analizador como tal es un sistema automatizado de análisis de imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cargamos, utilizamos, hacemos nuestros extendidos con una tinción bien padre y las vamos a poner en este aditamiento y de tal manera que ellos mantienen un software que nosotros vamos a poder, un software que vamos a ver las imágenes porque como tal debemos de tener un microscopio y este software se va a enlazar y vamos a poder ver las imágenes. Entonces va a valorar automáticamente las células. Por eso es la importancia. Yo les recomiendo que en la literatura ustedes chequen este artículo de la revista de Laboratorio Clínico en donde hacen un estudio comparativo de la morfología de sangre periférica analizada mediante el microscopio, o sea, hacen una comparación entre el microscopio y el Celavision DM96, que les dije que es un equipo automatizado como tal, y que va a realizar una reclasificación de las células, tanto de enfermedades hematológicas y no hematológicas. De tal manera que si ustedes gustan, se los puedo compartir. Al final yo dejo mi correo electrónico, ustedes me escriben y lo podemos compartir con gusto. Ahora bien, yo les mencioné de los tipos de hemogramas y estos tipos de hemogramas, pues en la actualidad han sido descritos
por la Sociedad Colombiana de Patología Clínica, que ellos describen 6 tipos de hemogramas. El tipo de hemograma va desde el tipo 1 hasta el tipo 6. ¿Y a qué me refiero con estos tipos? Bueno, pues primero son los que utilizábamos de manera manual, en el que hacemos con nuestra cámara de Neubauer y demás, y hacíamos las mediciones de los índices eritrocitarios mediante cálculos, y con base a la metodología que ha ido surgiendo, pues ya tenemos tanto hemogramas muy sofisticados de tipo 4, de tipo 5 y de tipo 6, los cuales son reconocidos únicamente no por la Sociedad Colombiana, sino también por el Colegio Americano de Patología Clínica y también por la Asociación Médica Patológica o Médica Americana. Ahora bien, ¿qué parámetros nos describen ellos como tal sociedad? Bueno, ellos dicen que tienen o tenemos componentes eritrocitarios que tanto el recuento manual como la hemoglobina, pues es una medición directa por el equipo y pueden ser tanto métodos utilizando tanto la impedancia y después posteriormente conociendo otros parámetros como el recuento reticulocitario o la fracción de reticulocitos, igual es una medición directa, pero aquí ya lo que vamos a utilizar es empleando la impedancia, pero también empleando la metodología de la dispersión de la luz, lo que nos va a poder ayudar mediante tamaño, complejidad y contenido de material genético, nos van a dar estos parámetros para conocerlos. De tal manera, no únicamente en los componentes eritrocitarios, sino también en el recuento total de leucocitos. Si como ven, de tipo 1 a tipo 6, pues es de medición directa, el recuento diferencial igual de medición directa, y el recuento de granulocitos inmaduros que únicamente los dan los hemogramas de tipo 6. Esto lo vamos a ir viendo conforme la charla. ¿Y esto de qué se trata? Pues no nada más nos quedamos en conocer los conteos de las diferentes estirpes celulares, sino también integrar nosotros como químicos el conocer los histogramas. Y no hablo de un histograma en el cual podamos checar el número de leucocitos, sino también ver las diferentes formas. Por eso el hemograma es un estudio cualitativo, porque también vemos los tamaños. ¿De quién? Pues de los eritrocitos, de las plaquetas. Si bien en estos hemogramas de tipo 6, el recuento de granulocitos inmaduros, ¿a qué se refieren? Pues vamos a contar lo que son promielos, mielos y metamielos. A eso es lo que se le llama recuento de granulocitos inmaduros. Sin embargo, a pesar de que la metodología o el avance han sido superiores, eso no quiere decir que tengamos que quitar el contexto de realizar nosotros un extendido de sangre periférica, porque hay veces, en ocasiones, en enfermedades hematológicas, como en el caso de las leucemias mieloides agudas, pues el equipo, por tener tanta granularidad, no puede distinguir o no puede diferenciar la cuestión de los blastos, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos también parámetros como componentes plaquetarios, como es el recuento de plaquetas, que lo hacen de manera directa, y me refiero a una medición, el volumen medio plaquetario, el ancho de distribución de plaquetas y la fracción de plaquetas inmaduras, que se utiliza sobre todo para pacientes que tienen una trombocitopenia y van a ser tratados con algún medicamento. Ahora bien, aquí les muestro que el reporte de un analizador, que es el recuento de las 3 líneas celulares, así como su diferencial. Vean, observemos aquí. Nos da el recuento de la serie de leucocitos, de la serie roja, de hemoglobina, de los índices de Winthrop, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular media de hemoglobina, y después ya nos da el conteo de las plaquetas, el ancho de distribución. Entonces vean los gráficos que nos dan, ¿no? Los parámetros de la diferencial, tanto absolutos como relativos, y no olvidarse, por favor, de los otros gráficos que nos mencionan estos analizadores de tipo 6, como tenemos aquí las posibles alarmas que nos dicen, bueno, esta es una biometría hemática que la pasamos al equipo, tiene 42.200 leucocitos, y vamos a ver qué alarmas, qué es lo que nos dice de la serie roja, qué es lo que nos dice de la serie blanca y de las plaquetas. Aquí dice que probable tiene blastos, probables granulocitos inmaduros, hay una desviación hacia la izquierda, linfos atípicos, presencia de normoblastos, pero recuerden que una imagen dice más que 1000 palabras, de tal manera que si nosotros sabemos interpretar y somos abusados de cómo podemos nosotros detectar estas poblaciones en estos histogramas, que es lo que vamos a aprender el día de hoy,
pues entonces ya avanzamos la mitad de nuestro trabajo y nos enfocamos más al extendido de sangre periférica, donde ahí nosotros el estudio debe de ser minucioso. De tal manera que con el frotis sanguíneo se puede procesar, a verificar todas las alarmas que vienen aquí y generar un informe de utilidad en el diagnóstico para la ayuda de nuestros pacientes y sobre todo una comunicación asertiva con nuestros médicos. Bien, ahora aquí yo les menciono o les pongo en esta diapositiva el reporte de un analizador y la importancia de la distribución. Aquí llega una biometría hemática, es importante que los médicos nos pongan el probable diagnóstico preliminar que ellos con base a su clínica lo van a hacer notar y pues nosotros observamos pues la diferencial en 5 partes y en algunas ocasiones pues sí podrán darnos la diferencial. Habremos ocasiones en que únicamente nada más nos den el conteo del número de leucos, de hemoglobinas y de plaquetas. Pero ¿qué pasa con los gráficos? Miren, yo quiero que enfoquemos a este gráfico aquí, que en el eje de las X lo que vamos a determinar es lo que es la granularidad y en el eje de las Y como tal la fluorescencia. Aquí nada más observamos una población. Yo les quiero mencionar algo muy importante, que nosotros debemos de conocer como tal cuáles son los valores tanto absolutos y relativos de cada una de las poblaciones, sin olvidar que ustedes deben de hacer los cálculos importantísimos, porque no es lo mismo tener leucocitos de 10,000 con el 50% de neutrófilos, que podríamos decir que están dentro de arriba de los 1,500 absolutos, a decir que tengo leucos de 500 con 50% de neutrófilos, ¿sí? Es muy diferente. Si yo nada más tomo como tal la relación de la diferencial porcentual de cada uno de mi diferencial de 5 partes, pues estamos en un error, porque debo de considerar el número de leucocitos totales para yo saber si realmente están aumentados y disminuidos en el caso de, por ejemplo, de los neutrófilos o de los linfocitos de los monocitos. Por lo tanto, ustedes van a tener que realizar el hemograma y detectarlo y poder analizarlo de una manera contextual y tomando en relación los leucocitos. Ahora bien, con base a los histogramas que yo les estoy comentando. Vean, yo les pongo aquí en un histograma, un gráfico, que en el eje de las X es ese que habíamos dicho que era la complejidad de la célula, y en el eje de las Y, la fluorescencia. La fluorescencia, estos equipos utilizan como tal colorantes. Estos colorantes se van a fijar a quiénes, pues a las diferentes estructuras celulares y van a fijarse ya sea en su material genético y van a determinar el contenido de DNA o RNA que está presente en los núcleos del citoplasma de la célula. Por lo tanto, al determinar esta fluorescencia, pues ellos van a distribuir a las diferentes células en diferentes compartimientos, por decirlo así. Entonces, miren, tenemos en este lado la presencia de eosinófilos, la presencia de neutrófilos y basófilos. ¿Por qué caen aquí estos mismos en este compartimento? Porque recordemos que los gránulos, por ejemplo, del neutrófilo como tal, emiten fluorescencia, son gruesos, pero los gránulos de un basófilo, por ser tantos y ser tan abundantes, también son muy gruesos y quedan en este compartimiento. De tal manera que cómo vamos a fijar si son neutrófilos o basófilos, pues con un extendido de frotis de sangre periférica es que podemos hacer la diferencia. Si bien el número total de linfocitos caen en esta distribución y el número de monocitos. He aquí que ya tenemos nuestra diferencial en 5 partes. Este histograma que tengo de mi lado derecho es muy diferente al que tengo de mi lado izquierdo. Aquí podemos observar que con toda esta biometría hemática nada más observa una subpoblación, pero aquí me dice que tengo más de 1,260 linfocitos, por lo cual yo tengo que saber mediante un extendido de frotis de sangre periférica si corresponde como tal a un linfocito o corresponde como tal a una célula inmadura, en este caso blastos. Pero la importancia de esta charla es que también si nosotros sabemos la distribución entre granularidad y complejidad, como les estoy mencionando, yo puedo decir, se trata que este paciente lo que tiene son muchos linfos, ¿sí? A diferencia de este otro histograma que tenemos aquí, llega un paciente con un recuento de 40,790 y vean, tiene una visitopenia en la serie roja y en la serie plaquetaria. Por lo tanto, yo veo su gráfica de granularidad contra fluorescencia y estoy observando
una sola población. Veo que aquí hay una serie de puntos, probablemente, bueno, son eosinófilos, estos son neutrófilos, que algunos son inmaduros. ¿Y qué es lo que me está diciendo este arrastre o esta distribución hacia arriba? Cuando las células tienen esa distribución hacia arriba es porque están emitiendo mayor fluorescencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen mayor contenido de DNA y de RNA en la célula. Por lo tanto, lo que nos dicen es que son células como tal inmaduras. Vean en esta biometría cómo no cuenta como tal una diferencial y de tal manera que nosotros tenemos que hacer el extendido y observamos la presencia de células inmaduras o lo que llamamos blastos. Ajá. Pero ¿qué pasa si nos llega otra biometría hemática? Aquí ahorita yo no estoy considerando el diagnóstico, sin embargo, nosotros debemos de considerar siempre el probable diagnóstico. ¿De qué se trata? ¿De una visitopenia, de una pancitopenia, de descartar una leucemia? No sé. Es por eso que nosotros debemos de pedirles a los médicos que siempre la solicitud debe de llevar el diagnóstico. Bien, tenemos otro paciente aquí que tiene unos leucos de 66,800. Vean que sigue aquí, hay otra visitopenia y este nos llega con una probable leucemia aguda, ¿sí? Vean que tampoco el equipo como tal puede detectar las poblaciones, no las puede contar. Sin embargo, al no darnos una diferencial como tal, ¿qué nos proporciona? Pues nos proporciona el gráfico y eso para nosotros es bien importante. Ok, no nos proporciona una diferencial, pero nos proporciona el gráfico y si ustedes checan el del lado izquierdo con el lado derecho, vean cómo la distribución es diferente. Me refiero aquí, se ven dos poblaciones en el lado derecho, pero quiero que chequen aquí lo que es el eje de las X, que es la granularidad y la fluorescencia como tal. Vean, aquí en la granularidad de este gráfico del lado que tienen a su izquierda, vean cómo esa granularidad como tal pues está disminuida, está hacia la izquierda y vean la granularidad que está hacia la derecha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo les manejé al principio las diferentes distribuciones. Aquí yo puedo decir que se trata de serie mieloide y aquí de serie linfoide. ¿Por qué? Porque en este no tiene tanta granularidad, sí tiene fluorescencia, este tiene más granularidad y tiene igual de fluorescencia. ¿Qué hago? Pues hago mi extendido, mi frotis de sangre periférica. Y entonces, ¿qué observo? Bueno, la presencia de estas células grandes en tamaño, la relación núcleo-citoplasma, algunas están altas, pero cabe la atención o llama la atención de esta serie, que es mucho más grande y que están como divididas y en forma de hachazos. Eso es lo que le llamamos los promielocitos. Entonces, vean, en una sangre periférica normal no debemos encontrar promielocitos y sobre todo que estos promielos no tienen la característica del promielo normal. Vean cómo están divididos los núcleos, cómo la presencia de gránulos se ve mínima, pero son promielos y algunas veces, si no educamos a nuestro ojito, podemos decir que son monocitos. Ahora bien, por eso la importancia de ustedes conocer las diferentes poblaciones celulares que se pueden observar en el histograma del equipo que ustedes estén empleando. En el caso de lo que yo les estoy hablando es un equipo que les dije XN1000, que es un Sysmex, más sin embargo, otros equipos como el ADVIA da sus histogramas, cada equipo tiene sus histogramas. Entonces, yo les aconsejo que en un tiempecito libre de los que tengan se sientan y puedan hablar, ustedes checar su manual. A veces los equipos los tienen integrados en las pantallas o en el software. Entonces es importante que ustedes conozcan esta distribución. De tal manera que yo les dije que pueden observar la complejidad que está dada por Sidescatter, el tamaño y la fluorescencia con base al contenido de material genético. Entonces vean, vamos a analizar. En la parte, por ejemplo, el número 1 habíamos dicho que son los linfocitos. El número 2 son los monos, porque es la distribución. Todo es con base al contenido de complejidad o granularidad que tiene la célula. Sin embargo, observen aquí, aquí están los neutrófilos, aquí están las bandas y aquí son los granulocitos inmaduros que vendrían siendo los promielos, los mielocitos, ¿sí? O los metamielocitos o probablemente blastos. Es por eso la importancia de que ustedes conozcan esta distribución porque ustedes pueden encaminar a qué tipo de células se está refiriendo, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, en el número 5 tenemos a los debris, cuando la célula está destruida, a la presencia de normoblastos, porque afortunadamente estos equipos pues nos ayudan al conteo de las series inmaduras de los eritrocitos. Ahora bien, la importancia de tener estos equipos es que únicamente nada más pueden meter biometrías hemáticas de sangre periférica. Igual, si ustedes manejan en sus laboratorios lo que son por citometría de flujo para hacer inmunofenotipos como tales, pues ustedes pueden meter la médula ósea al equipo y saber cuál es la estirpe celular que más abunda. ¿Cómo? Con base a la distribución celular. La importancia de esto es que ustedes van a meter una muestra de médula ósea y ¿qué pasa? Tiene que ser una muestra que no debe tener coágulos, igual en sangre periférica, porque podemos tener problemas en cuestión de las distribuciones o conforme también a la cantidad. Ahora bien, existen determinaciones que se estudian en los eritrocitos, que ya los habíamos dicho, que es la cuantificación de hemoglobina, que habíamos dicho que es un método directo, el cálculo de hematocrito, que en algunos equipos ya también te dan por medición directa, la cuantificación de eritrocitos también, medición directa. Algunos, por ejemplo, en el caso de hematocrito es un cálculo manual, ¿no? El cómputo de reticulocitos expresados en %, igual vamos a analizar otro tipo de recuento de reticulocitos y los índices eritrocitarios y los parámetros como el RDW y los normoblastos. Ahora bien, es muy importante que mencionemos que pues estos índices eritrocitarios fueron descubiertos por Winthrop y que nos ayudan a clasificar las diferentes tipos de anemias y estos fueron descritos en los años 30. Y entonces vamos a empezar con el volumen medio corpuscular. Este índice o este parámetro como tal, pues los equipos ya lo miden de manera directa. ¿Y cómo lo hacen? Mediante la impedancia, porque reflejan en su valor en femtolitros. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a medir, es una medida individual de un volumen individual de los eritrocitos, lo cual se resume en que nos va a determinar el tamaño de los eritrocitos, sus unidades como tal son en femtolitros. ¿Esto qué quiere decir? Que el equipo tanto mide la altura, el ancho y la profundidad ¿de quién? Del eritrocito, porque el volumen está dado por femtolitros como tal. Y un femtolitro, pues es la millonésima parte de una millonésima de un litro, lo que es igual a esta cantidad que está aquí. Es por eso conocer la importancia que el volumen corpuscular medio se refiere al hematocrito y el conteo total de eritrocitos. Si bien esta relación se obtiene de los siguientes eritrocitos, podemos dar la clasificación de anemias microcíticas, que el volumen es menor de 80 femtolitros, anemias normocíticas, que va de 80 a 100, y macrocitos, que es el volumen es mayor a 105. Sin embargo, la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media no es más que medir la cantidad presente de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Y en que si estamos diciendo cantidad se refiere a masa, ¿no? Y la masa se expresa en gramos. Por lo tanto, estamos hablando de pequeñas cantidades de hemoglobina, por lo cual se expresa en microgramos. De tal manera que el cálculo, ¿cómo se realiza? Necesitamos saber el valor de la hemoglobina y el conteo total de los eritrocitos para que nosotros podamos decir o podamos tener este cálculo. Los valores de referencia van de 26 a 34,000 picogramos. Otro índice eritrocitario importante, recordamos que los equipos lo hacen mediante cálculos, es la concentración media de hemoglobina corpuscular o la concentración corpuscular media de hemoglobina, que es una medida que aquí lo importante es la concentración de hemoglobina en un volumen determinado de los glóbulos rojos. Este índice eritrocitario, al igual que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina, son importantes porque también nos definen lo que son a las anemias que pueden ser hipocrómicas, que es menor de 28 gramos por decilitro, o normocrómicas, que va de 28 a 34 gramos por decilitro, e hipercrómicas, que va de 35 gramos por decilitro. Ahora bien, la importancia de que yo le dé el valor a estos índices eritrocitarios, pues cada uno de ustedes pues tienen que aprenderse, y si nos tenemos que aprender, cómo es que se llegan a realizar, cómo es que la máquina como tal nos da el cálculo. Recordemos que el volumen como tal nos los da de medición directa, porque es impedancia, más sin embargo los demás, pues nosotros tenemos que hacer un cálculo. Si bien
existen factores que pueden intervenir en los resultados de esta serie roja o los resultados de estos índices eritrocitarios, como por ejemplo una hemodilución, por ejemplo, si le tomamos a una paciente que está embarazada, pues podemos tener algunos cambios en los índices eritrocitarios, a pacientes que están deshidratados. También a medir a los pacientes o las personas que tienen una resistencia a gran altitud, no es lo mismo medirlos a nivel del mar, que estemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a que estemos a diferente nivel de mar, por ejemplo, hacia Cancún. También van a influir algunos factores como son los medicamentos y sobre todo, si nosotros vamos a tomar las muestras de sangre o la biometría hemática, pues es importante que el paciente no esté como tal o tenga hemorragias previas a la toma de muestras, ¿no? O simplemente nosotros anotarlo en nuestra solicitud o en nuestro reporte. Igual cuando ustedes van a hacer su toma de muestra, pues no van a tomar la muestra de biometría hemática cuando el paciente tenga una infusión, tenga un suero. Entonces, en ese brazo nos iremos al otro brazo para que no tengamos muestras pues con hemodilución. Ahora bien, otro parámetro importante es el área de distribución eritrocitaria que vendría siendo el RDW, que es una medida de heterogeneidad en los tamaños celulares de ¿quiénes? De los eritrocitos, cuyo aumento se conoce como anisocitosis. El ancho de distribución eritrocitaria se puede medir desde por desviación estándar o coeficiente de variación y que nos va a dar en valor en %. Es muy importante que nosotros entreguemos el RDW con el volumen corpuscular medio, porque ambos nos van a predecir la heterogeneidad que tienen o que se observan en los eritrocitos en este frotis de sangre periférica, o también nos va a decir el grado de tamaños, por eso se les dice heterogeneidad o homogeneidad, ¿sí? Entonces, siempre no lo debemos de ver como un contexto por separado, debemos siempre y cuando relacionar los índices eritrocitarios como los que acabo de mencionar, y checar también lo que es el ancho de distribución eritrocitaria. Ahora bien, en el caso de las anemias microcíticas hipocrómicas, ¿sí? Ambas, por ejemplo, tienen pequeños volúmenes de eritrocitos y podemos tener algunas patologías como son las talasemias y la ferropenia, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, porque en las anemias ferropénicas el ancho de distribución se ve alterado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar en el frotis periférico las eritrocitos que vamos a tener de diferentes tamaños, va a haber una heterogeneidad y va a haber hipocromía. Pero aquí lo que nos interesa es el ancho de distribución. Y en el caso de las talasemias como tal, el ancho de distribución pues va a estar normal. Sin embargo, en el frotis que podemos observar, pues vamos a observar lo que son codocitos, punteado basófilo, alguno que otro normoblasto, ¿sí? Por eso es la importancia a ustedes de conocer los valores normales para que si ustedes tienen una patología en el caso de una anemia, puedan decir, el ancho de distribución, el volumen o los índices eritrarios, uno está disminuido, uno está aumentado. Es por eso que debemos de partir de lo normal a lo patológico. Ahora bien, en este esquema como tal, yo les muestro las alteraciones del histograma y los eritrocitos en su relación con su volumen. En el inciso A, vean, este gráfico como tal o este histograma lo que nos cuenta en el eje de las X es el volumen. Y en el eje de las Y es el conteo que tenemos de reticulocitos. De eritrocitos. Entonces, conteo contra volumen. Ahora bien, vean, en este caso se trata de un paciente que tiene una anemia microcítica hipocrómica por el volumen y por la concentración. En el inciso B tenemos a un paciente que tiene una anemia macrocítica, ¿sí? Hipocrómica porque vean que la concentración como tal está disminuida, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder observar esto? Pues realizando un extendido de frotis de sangre periférica. ¿Y qué pasa en el inciso C? En el inciso C observamos dos picos que se muestran a que hay dos tipos de poblaciones de eritrocitos. La primera que corresponde, vean, cada uno de estos puntitos es a 50 centilitros, a 100, a 150, a 200 y 250. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos de 50 en 50. Si vemos la primera población, observamos y detectamos que se tratan de eritrocitos refractarios, que quiere decir que el paciente como tal, en este caso,
se le diagnosticó una anemia por déficit de hierro y se le da tratamiento. Entonces, posterior al tratamiento, se mete la biometría hemática, observamos 2 poblaciones como tal y vemos que tenemos eritrocitos refractarios y en la siguiente población tenemos eritrocitos normales. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro tratamiento está funcionando y efectivamente el paciente tenía una deficiencia por hierro. De tal manera que podemos clasificar a las anemias por este índice eritrocitario que es el volumen corpuscular medio, como ya lo había yo mencionado, y dentro de las anemias microcíticas podemos tener atalasemias, anemias de enfermedades crónicas, anemias ferropénicas, envenenamiento por plomo. Dentro de anemias macrocíticas por su volumen alto, arriba de 100 pentolitros, podemos tener deficiencias de vitamina B12, deterioro de la función hepática, bajos niveles de folato, y dentro de las anemias normocíticas puede haber una disfunción renal o una anemia crónica, que también pueden tener en este caso volúmenes bajos. ¿Y cómo vamos a corregir o cómo vamos a observar que realmente ese volumen está disminuido? Pues porque vamos a realizar nuestro extendido de sangre periférica. Ahora bien, el valor que le damos a los reticulocitos, sabemos que son eritrocitos jóvenes o inmaduros que poseen RNA residual y se llaman así porque contienen aún retículo endoplásmico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se observan? ¿Cómo lo podemos ver? En una tinción de Gray como tal no vemos los reticulocitos. Lo que vemos es policromatofilia o basofilia difusa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un extendido del frotis de sangre periférica y lo teñimos a Gray, simplemente estamos parando o estamos tratando de desnaturalizar proteínas y las dejamos fijas ahí, ¿sí? Y a lo que me refiero es que nosotros necesitamos lo que se le dice una tinción supravital. ¿Esto qué quiere decir? Que no fijemos la sangre, sino simplemente manejemos la sangre total, agregamos un colorante que es el azul de metileno o azul de cresil brillante y nosotros provoquemos dentro de esa célula esa precipitación, ese RNA residual, y al hacer nosotros un extendido con esa tinción podemos observar los reticulocitos, porque no es lo mismo manejar una sangre total a una sangre como tal ya fijada, en el cual utilizamos un colorante que contiene metanol y que entonces vamos a fijar ahí las proteínas, ¿sí? Es por eso que los reticulocitos no se ven como tal en una tinción de Gray. Lo que vemos es policromatofilia o basofilia difusa. Los valores de referencia van de 0.5 a 2% y los reticulocitos, la importancia es que valoran la producción de eritrocitos en la médula ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo reticulocitos altos y estoy teniendo una hemólisis, ¿y entonces qué quiere decir? Que mi médula, al hecho de tener los reticulocitos elevados, es que estoy produciendo, mi médula ósea está chambeando, está trabajando ¿para qué? Para producir más eritrocitos como tales. Y es por eso que este término de reticulocitos o este índice o este parámetro, pues también nos ayuda a la clasificación de anemias, como son anemias regenerativas y anemias regenerativas. Regenerativas quiere decir, como el nombre lo dice, para regenerar eritrocitos. Y en este caso, pues podemos tener anemias hemolíticas de tipo congénito, por ejemplo, una esferocitosis hereditaria como tal, que pueden tener reticulocitos altos, y por lo tanto la médula puede regenerarse. Sin embargo, otras patologías como una anemia plástica, pues se consideraría una anemia regenerativa, porque el valor de referencia de reticulocitos, pues es a 1 o menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que la médula ósea no está trabajando adecuadamente para producir el número de reticulocitos como tal. Si bien los reticulocitos permanecen de 2 a 3 días en la médula ósea y salen hacia sangre ya periférica como eritrocitos y de 24 a 48 horas en sangre periférica, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Un paciente normal, un paciente sano, debemos de tener esos valores, no a mayor de 2%, ¿sí? Y estos se van a expresar en valor relativo, porcentual o en valor absoluto. Yo aquí les manejo, por ejemplo, una tablita en donde las primeras 24 horas de vida, el recuento reticulocito va de 2 a 6, les dejo los valores absolutos por lo que yo les decía. Es importante considerar el número total de eritrocitos para que nosotros podamos tener este recuento absoluto de reticulocitos. Le da de 1 a 2 semanas, pues va de 0.3 a 1.5, pero si vean, conforme va avanzando la edad, pues ya no cambia nuestros valores. Por eso es importante conocer como tal sus valores de referencia.
En estos hemogramas que yo les estaba describiendo de tipo 6, que van de tipo 4, tipo 6, algunos de ellos nos pueden dar este parámetro que se llama fracción de reticulocitos inmaduros, que va a corresponder al grado de maduración de los reticulocitos. Y lo vemos en estos gráficos, si ustedes se lo piden, o el equipo simplemente cuando ustedes meten una muestra de una anemia hemolítica congénita, pues pueden checar este gráfico que en este caso en el eje de las X va a ser la fluorescencia y en el eje de las Y va a ser el tamaño. ¿Qué nos está diciendo aquí? El grado como tal de fluorescencia, que va a depender del grado de contenido de RNA que tienen los reticulocitos, porque habíamos dicho que los reticulocitos lo que tienen es RNA residual. Entonces vean que empezamos de la derecha con una fracción de reticulocitos mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene mayor contenido, después menor, y después tenemos como tal eritrocitos maduros, que vendría siendo el low. Los reticulocitos fluorescentes low vendrían siendo eritrocitos maduros. ¿Por qué es importante? Porque identifica la recuperación de la médula ósea post-trasplante. Y son los primeros que aparecen a los 13 días, a diferencia de los neutrófilos que aparecen casi al mes y las plaquetas como un mes y días, ¿no? A los 38 días. Por eso es la importancia de que cuando en nuestras áreas de laboratorio van a meter un paciente a trasplante como tal de célula progenitora, ¿sí? ¿Qué es lo que primeramente nos piden los reticulocitos? ¿Por qué? Porque quieren saber si ese paciente que se le dio una infusión de unas células hematopoyéticas como tal, pues va regenerando o va reconstruyendo la médula y si realmente injertó por el número de reticulocitos. Por lo tanto, es la importancia de su utilidad como trasplante de progenitores hematopoyéticos. Después de una quimioterapia que el paciente, pues, invaden completamente todas las células sanguíneas de la médula ósea y si vemos que empiezan a recuperar con reticulocitos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el paciente vuelve a regenerar sus células y el seguimiento de pacientes con tratamientos de anemias. Bien, los valores de referencia van de 3 a 15.9%. Ahora bien, en este caso yo les pongo la fracción de reticulocitos madura. Vean, aquí tenemos un recuento relativo, que es decir, que la mayoría son eritrocitos normales. ¿Por qué? Porque estamos viendo que su tamaño va a ser mucho más grande y la fluorescencia no es tan intensa. Entonces, este es de un paciente normal del lado izquierdo, pero del lado derecho que estamos observando, vean cómo aquí se vean las tres distribuciones que dijimos, alta, media y alta. Entonces, es un paciente, ¿sí?, que tuvo una anemia, pero está regenerando y tiene un recuento relativo de 24.6% y su recuento absoluto es de 597,000, aquí me falta un cero, por microlitro. De tal manera que quiere decir que nuestro paciente que tiene ese tipo de anemia, pues está regenerando. Esa es la importancia que ahorita lo vamos a ver en un caso. Ahora bien, las plaquetas. No nos vamos a olvidar de las plaquetas. Las plaquetas pueden ser contadas y analizadas mediante la impedancia y mediante la dispersión óptica. ¿Esto qué quiere decir? Utilizan el fundamento del enfoque hidrodinámico. ¿Esto qué quiere decir? Yo ya se los había dicho. Vamos a emplear un láser, el láser va a emitir a esas células como tal y les va a preguntar, ¿qué eres? ¿No? Y mediante la intensidad de luz o intensidad de fluorescencia que nosotros veamos por el contenido, en este caso de su material genético, es como van a florecer y las vamos a poder identificar. Sin embargo, no es lo mismo un paciente que tiene unas plaquetas de 400,000 a un paciente que tiene plaquetas menor de 50,000. Y hay veces que en los equipos tampoco se pueden observar y nos puede dar un conteo muy bajo. Sin embargo, nosotros podemos echar herramientas con el uso de software para ver plaquetas ópticas. ¿Y esto qué quiere decir? Que son pacientes que tienen menos de 50,000 plaquetas. Estamos hablando de un paciente que tiene 10,000, una trombocitopenia severa, y podemos identificar sus plaquetas mediante la dispersión óptica utilizando esta metodología. Recordemos también que los equipos estos hemogramas pues nos dan el volumen plaquetario medio que va de 6.5 a 13.5 femtolitros. ¿Y por qué? Es importante considerar el volumen de las plaquetas, claro, así como es importante considerar el volumen en los eritrocitos, en las plaquetas igual. ¿Por qué? Porque existen varias patologías, como en el caso de una enfermedad que se llama Bernard-Soulier,
que tiene que ver con el tamaño de la plaqueta, que quiere decir hay una deficiencia ahí de agregación en las plaquetas dadas por unas glicoproteínas. Entonces, de tal manera que es importante considerar el tamaño, también el ancho de distribución. ¿Esto qué quiere decir? Si su distribución es homogénea, heterogénea, ¿sí? Y bien, existe otro parámetro como son las plaquetas I o plaquetas reticuladas, que son conocidas como plaquetas I, que sería I de inmadurez, o reticuloplaquetas, que son plaquetas jóvenes de 1 a 2 días que se caracterizan por un alto contenido de kin de RNA. Y como yo les dije que estos equipos manejan por colorantes, pues ese colorante se va a fijar a las estructuras de RNA de las plaquetas y nos va a incidir o nos va a emitir una fluorescencia y nosotros las podemos observar. De tal manera que nosotros podemos tener los siguientes gráficos. Los primeros que son por volumen, que es el volumen plaquetario, que habíamos comentado que el volumen va de 6.5 a 13.5 y es importante que ustedes lo consideren, así como el valor de referencia de plaquetas reticuladas que va de 4.8 más menos 3,2 grados. Es importante que cada laboratorio como tal pues designe sus valores de referencia de cada uno de sus poblaciones, ¿sí? Si bien recuerden considerar el diagnóstico, el probable diagnóstico que tienen en la solicitud del laboratorio. Ahora bien, y tenemos, por ejemplo, en los primeros histogramas en donde se va a ver el volumen, es una medición directa por impedancia, pero vean, ya tenemos otros gráficos en donde incluyen lo que es la fluorescencia con el tamaño. Entonces, en los primeros gráficos de mi lado izquierdo estamos viendo que son histogramas de plaquetas de un paciente con valores normales. ¿Esto qué quiere decir? Aquí podemos observar que el contenido es normal en la gráfica superior mediante tecnología de un enfoque hidrodinámico y dispersión óptica. Pero, ¿qué pasa con estas plaquetas pequeñitas aquí? Bueno, se trata de un histograma de plaquetas de un paciente con una trombocitopenia severa. En este caso, el autoanalizador se va a activar por un software para que nosotros hagamos, o más bien el equipo haga el recuento conforme a la dispersión óptica. Y en este caso es una imagen del Sysmex XN 2100. Ahora bien, el único detalle o el inconveniente que tenemos pues de estos software es que hay que comprarlos, o sea, el instrumento como tal nos pueden vender, o podemos tener, o pueden ofertar, o pueden salir en la licitación, un equipo de tipo hemograma 6 o hemograma 5. Sin embargo, ¿qué parámetros innovadores, como que los he mencionado, son como los granulocitos inmaduros, el recuento de fracción de reticulocitos inmaduros, las plaquetas ópticas? Pero desafortunadamente, el equipo no lo venden con estos software. Desafortunadamente me digo, ¿por qué? Porque ellos nada más hacen como tal, cuando ustedes lo adquieren, ¿qué hacen? Pues únicamente tienen el recuento de las 3 líneas celulares, el recuento de la diferencial, ya como tal el recuento de normoblastos ya sale por default, pero en el caso de plaquetas ópticas y en el caso de reticulocitos, pues sí debemos adquirir este software porque es un colorante especial para que nosotros podamos determinar. Entonces ahí sería cuestión de que ustedes negociaran la importancia de tener estos parámetros si realmente están trabajando en un aspecto o en un área de hematología que los podamos adquirir. Ahora bien, ¿qué otros diagnósticos son indispensables para realizar en un frotis de sangre? Bien, es importante siempre considerar que ustedes tengan la solicitud de laboratorio y que en la solicitud venga el nombre completo, el número de filiación si están trabajando en una institución, como en el caso del IMSS, en el ISSSTE, ¿sí? ¿De qué servicio lo solicita? Si es el servicio de urgencias de pediatría, si es un servicio de onco, si es un servicio de hematología, y el probable diagnóstico. ¿Y a qué se le va a hacer o no frotis de sangre periférica? Porque nosotros podemos estar en un área en donde nos pueden llegar 50 biometrías, 100 biometrías, 200, 300 biometrías, y que no vamos a decir, es que a todos les vamos a realizar frotis de sangre periférica. Y entonces es aquí donde viene el motivo de esta charla, que es conocer la distribución de sus células mediante los histogramas y conocer cuáles son los parámetros normales de cada una de las estirpes celulares para que ustedes puedan discernir, ¿le hago a este paciente extendido de frotis de sangre o no se lo hago? ¿Sí? Con base
a los conocimientos que ustedes van a adquirir conforme ustedes vayan trabajando las muestras. Nosotros podemos leer mucho, hay mucha literatura, sin embargo, lo que a ustedes les ayuda es la experiencia, el día a día que ustedes están en el laboratorio enfrentándose día por día, realizando los frotis y metiendo las muestras en sus autoanalizadores. De tal manera, los tips que yo les doy aquí es, ¿qué otros diagnósticos son indispensables para realizar un frotis de sangre periférica? Bueno, pues aquellos que debutan con una probable leucemia aguda o una probable leucemia crónica, ¿sí? Sin embargo, no olviden las visitopenias, las pancitopenias, las fiebres en estudio, la infiltración medular, adenomegalias, probables leucemias, como ya lo había comentado, y las anemias. Forzosamente a estos diagnósticos, ustedes les tienen que hacer un extendido de frotis de sangre periférica. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen pacientes que han sido posoperatorios, tal vez de alguna válvula o tal vez de cardiopatías? Yo no sé, ¿sí? Es indispensable o es forzosamente realizar un extendido de frotis de sangre periférica. Lo van a hacer conforme al análisis del número de leucocitos, plaquetas y eritrocitos, cómo estén sus gráficos, y si sabemos que es un paciente que es posoperatorio, pues nos van a dar tal vez mucha neutrofilia. De tal manera que igual o no pueden, dependiendo de las alarmas que les salen, van a realizar ustedes su extendido de frotis de sangre periférica. Pero lo que sí se van a enfocar es en estos tipos de diagnósticos. No pueden decir, ay, nada más que se vaya así con 90 linfos o con 80 neutrófilos y cuando tengan leucocitos arriba de 20,000, ¿no? Es importante que ustedes realicen sus extendidos de frotis de sangre periférica en estas patologías que yo les estoy mencionando y les estoy poniendo en esta diapositiva y sepan interpretar las alarmas y los gráficos que les proporcionan sus hemogramas en sus equipos autoanalizadores. Ahora bien, ¿cuándo hacer o solicitar un estudio de sangre periférica como lo acabo de mencionar? Me voy de manera manual, me voy de manera automática, ya de manera manual muchos de los laboratorios ya no lo hacemos porque los coeficientes de variaciones en esos cálculos, en ese pipeteo, pues son mayores al 10%, cuando los coeficientes de variación, cuando nosotros hacemos un análisis por una metodología, por medios automatizados, pues son mucho menores al coeficiente de variación de 10%, ¿no? A veces son de 5, entre 3 y 5, ¿sí? Ahora bien, hacer o no hacer un extendido de sangre periférica como parte integral del hemograma va a depender siempre del diagnóstico que ustedes estén empleando o que ustedes les pongan en su solicitud de laboratorio. Sobre todo en el caso de enfermedades hematológicas, incluso también en el caso de enfermedades neumatológicas, como por ejemplo puede ser una apendicitis, en donde ustedes tienen que evaluar si realmente la muestra, que si tiene mucha granularidad, realmente son neutrófilos o realmente son bandas, ¿sí? Ahora bien, hacer un frotis sanguíneo, ¿en qué? Bueno, los vamos a realizar cuando vamos a evaluar citopenias solas o en sus diferentes combinaciones, como visitopenias, que son 2 líneas que están disminuidas, y pancitopenias cuando estamos hablando que son las 3. Vamos a evaluar y caracterizar anemias adquiridas y hereditarias. ¿Esto qué quiere decir? Anemias congénitas y las no congénitas, las que son hemoglobinopatías y talasemias, esferocitosis y demás. Vean, ¿por qué? La importancia de que si estamos hablando de una anemia como tal, hemolítica, pero previamente hicimos una prueba de laboratorio que se llama una prueba de Coombs, y si el Coombs como tal nos dio negativo, pues se tratará de una anemia hemolítica, ¿sí? De tipo congénito o de tipo hereditario. En el caso, si la prueba de Coombs como tal nos da positivo y el paciente está hemolizando, bueno, ese podría ser que se tratara de una anemia hemolítica de tipo adquirida, ¿sí? Y puede ser una anemia hemolítica autoinmune, hemolítica por recién nacido o por incompatibilidad del grupo. Entonces, como que de ahí vamos partiendo, donde vamos realizando un frotis de sangre periférica. Entonces, en una anemia hemolítica de tipo congénito, que en este caso son las hemoglobinopatías, recordemos que en el caso de las hemoglobinopatías va a haber una deficiencia de una cadena de hemoglobina y que puede ser de 2 niveles, a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo. Cuantitativo me estoy refiriendo a las talasemias, de que hay o no cadenas beta y demás. O de nivel cualitativo, que tiene que ver en cuestión de estructura de un aminoácido, con el caso de las drepanocitosis o en el caso de las hemoglobinopatías C o S, ¿sí?
Y entonces aquí, por ejemplo, podemos ver los esferocitosis o puede haber una deficiencia de proteínas de membrana, como en el caso de la esferocitosis hereditaria. Vamos a evaluar la morfología y el tamaño de las plaquetas y vamos a descartar si realmente el paciente tiene una trombocitopenia o una pseudotrombocitopenia provocada por los anticoagulantes. Veamos aquí, vemos estos agregados plaquetarios que se observan. Vean aquí la presencia de fibrina y eso también los índices eritrocitarios tienen mucho que ver porque están disminuidos, en algunas ocasiones están aumentados como el volumen corpuscular, porque no únicamente estamos tomando en cuenta la relación de las plaquetas, ¿sí? La fibrina, si una muestra se les coagula o le sacan ustedes el coágulo como tal, pues no únicamente va a decir, no, pues las plaquetas van a estar bajas, ¿no? No, también afecta a las otras series, como en el caso de la serie de leucocitos, ¿por qué? Porque si hay fibrina, esta es pegajosa, envuelve a los leucocitos y por lo tanto, pues estos van a estar disminuidos y en el caso también de los eritrocitos. Por eso es la importancia de ustedes desde las fases preanalíticas de su toma de muestra, con base a la fase preanalítica, luego a la analítica y posanalítica, de cómo es que va a salir su resultado. Entonces, primeramente, desde que tomamos la muestra, desde ahí empezamos con nuestro control de calidad. Y también nos utilizamos el frotis sanguíneo para descartar hemoparásitos, también para diagnosticar o descartar neoplasias hematológicas, en particular en el caso de las leucemias, y podemos observar el tamaño de las células que son aumentadas de relación núcleo-citoplasma igual. Vamos a evaluar la morfología eritrocitaria, tanto en tamaño, forma, color y agregados e inclusiones, ¿sí? En este caso, vemos aquí punteado basófilo, aquí vemos cuerpos de Howell-Jolly, y también vamos a evaluar morfología leucocitaria, porque vamos a corroborar la diferencial, la presencia de células inmaduras e inclusiones, este caso de un promielocito, y en este caso también de inclusiones de los neutrófilos que se le llaman cuerpos de Dor. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante lo que yo les comentaba, saber de qué tipo de patología se está refiriendo y la comunicación es que ustedes van a tener con el médico, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacer un extendido de sangre periférica de óptima calidad? Ahora bien, existen varias técnicas y vamos a ver aquí dos. Una que es el método de portaobjetos. Entonces, vean, en el primero, ustedes van a colocar la gota que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos dos portaobjetos, uno para colocar la sangre y la otra para hacer nuestro barrido. De tal manera que en el inciso B vamos a colocar el portaobjetos en el extendor, lo vamos a hacer por capilaridad y después vamos a hacer nuestro extendido, como en el caso del inciso C. ¿Sí? Entonces, vamos a desplazar esa gota de sangre hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de cómo ustedes, si son diestros, cómo van a ser ustedes, o ambidiestros, cómo van a hacer su extendido de sangre. Ahora bien, ¿cuáles son los factores para que nos salga un buen extendido? Bueno, recuerden la inclinación. La inclinación está descrita en la literatura que debe de ser de 30 a 45 grados. Y si ustedes la hacen mayor a esos grados de 30 a 45, pues van a tener extendidos muy pequeños. En este caso, el extendido, fíjense, lo hacemos a 45 y bueno, debe de tener la composición de un frotis de sangre, debe de tener el cuerpo, una cabeza y una cola para que ustedes puedan leer y que la distribución eritrocitaria y la distribución de sus demás componentes celulares pues estén de manera que puedan ustedes visualizarlos en el microscopio. Ahora bien, es importante también mencionarle que en los extendidos de sangre, pues las laminillas estén limpias, de preferencia utilizar pues portaobjetos que estén pues limpios, porque ha pasado, bueno, a mí en esta semana me tocó que yo estaba haciendo los extendidos de frotis de sangre periférica, el chico los lavó, bueno, porque nosotros utilizamos material que lo reciclamos 1 o 2 veces, sin embargo, creo que le puso solución de desengrasante, lo sacó, lo secó, o sea, lo sacó del desengrasante, lo secó, y cuando yo estaba haciendo los frotis dije, caray, no me salen, ¿no? Y ya me estaba poniendo yo de malas, porque yo dije, según yo sé hacer frotis de sangre periférica y pues no me estaban saliendo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pues que estos frotis como tal, pues como que tenían, a pesar de que utilizó el desengrasante, pues como grasa, y si ustedes agarran la laminilla de tal manera que le ponen sus dedos donde van a hacer la aplicación, pues créanme
que no les van a salir porque la cuestión de la grasa, la cuestión de rebabas o si están sucios y si están rayados, no logran hacer un extendido de óptima calidad. Por eso es la importancia de que, bueno, yo le decía al chico que nos ayuda, pues mira, lávalos con detergente que tú utilizas, un detergente normal, ya sea en polvo, ¿no? Agrégale un poquito de cloro para desinfectar. Cuando ya lo saques, pues vamos a agregarle agua, ¿sí? Y sobre todo utilizar un poquito de alcohol, unos 20 o 30 mililitros por un litro de agua. ¿Para qué? Para que nosotros al momento de hacer los extendidos se puedan deslizar mucho mejor. Existe otro método como es el método de la laminilla y el método de capas. Aquí, por ejemplo, en el extendido de sangre periférica por el método de la laminilla, no van a utilizar como tal el portaobjetos. Lo que van a utilizar son los cubreobjetos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Van a agarrar el cubreobjetos, le agregan una gotita de sangre. La gota de sangre es bien fundamental tanto para los de portaobjetos, porque a mayor sangre, pues mayor corrimiento. También va a depender mucho si su muestra está hemodiluida o no, la concentración de hemoglobina, porque si ustedes utilizan la gota muy gruesa, pues entonces van a quedar muy gruesos. De tal manera que la experiencia, como yo les había comentado, el hecho de hacer los frotes o extendidos, tienen que ir modulando pues la gota que van a poner. En este caso del método de la laminilla, ustedes ponen la gotita en la parte de en medio, hacen la extensión con el otro, ¿sí? Y les va a quedar, no sé si ustedes ven en sus computadoras, pues una especie así como de una manchita. ¿Y por qué se utilizan eso? Bueno, estos se utilizan cuando el recuento de leucocitos pues es menor a 5,000, estamos hablando de 1,000 a 2,000, cuando son pacientes que a lo mejor tienen quimioterapia. Pero yo les voy a enseñar a hacer otra forma. Mucho mejor no utilizar estos métodos de laminilla, sino utilizando el de portaobjetos y no usándolo de manera extendida, de manera, como le podemos decir, horizontal, sino usarlos de manera vertical, que ahorita los vamos a checar. También existen el otro extendido, el otro método que es el de capas, que es el extendido en donde ustedes van a utilizar un aditamento como es el que está aquí, van a poner el portaobjetos, van a poner aquí la gota de sangre y lo van a introducir a una centrífuga. Esa centrífuga como tal tiene estandarizada pues el volumen de centrifugación o más bien las vueltas de centrifugación y van a utilizar, que este es cortesía de un StatPin, ¿sí? Que son centrífugas en las cuales por el movimiento de ese grado de centrifugación, pues van a hacer el extendido como tal. Yo honestamente no lo he utilizado, sin embargo, en la literatura se menciona que es el método de capas utilizando microcentrífugas, ¿sí? Ahora bien, en los métodos automatizados existen ya con un aditamento en los equipos, que esos ya no necesariamente ustedes pudieran hacer el extendido de sangre periférica. Ellos como tal lo manejan. En ese caso tenemos el XC Alpha 2000, que están incluidos en el XC 2100 o en el SP Mili, en donde el extendido y la coloración automática de sangre periférica, pues se va a colocar la gota de sangre en el portaobjetos, la coloca, hace un desplazamiento del portaobjetos en el extendor, entonces hace como tal el extendido, va a rotular las pláticas y se colocan y de tal manera pues que se van a proceder para la extensión, pues para la tinción. Sin embargo, pues estos aditamentos que se incorporan a los equipos de SIXMES pues tienen un costo adicional y yo creo que es importante que nosotros como químicos, en el personal de laboratorio, pues sepamos manejar. A veces no necesitamos un equipo tan sofisticado dependiendo de la cantidad de muestras que ustedes van a emplear o van a realizar en sus laboratorios, pues nosotros podemos hacer el extendido. Creo que es mejor hacerlo, es bueno, bonito, económico y sobre todo nos va a dejar un aprendizaje. Ahora bien, yo les tomé unos videos que quiero pues mostrárselos por el laboratorio en donde yo estoy. Entonces, vamos a verlos. Aquí es el que nosotros realizamos en el laboratorio. Tomamos la laminilla de manera horizontal y hacemos el extendido. Colocamos la gota y vean, nos queda un cuadro. No sé si lo lleguen a observar. ¿Sí ven? Hacemos el extendido de manera horizontal, metemos la gotita, hacemos y jalamos, ¿sí? Pero lo que yo les quiero mencionar aquí se ve muy fácil, pero si la laminilla se encuentra sucia, créanme que el extendido no va a quedar y van a tener que
utilizar como una caja completa de portaobjetos, entonces limpia, yo les recomiendo que primero pues vamos a practicar con laminillas, que ustedes mismos limpien con alcohol y agua para que ustedes puedan hacer sus extendidos, ¿sí? Ahora, la otra manera que les voy a tener aquí es la convencional, pero vamos a volver a repetir, fíjense. Esta. Agarramos, están nuestras biometrías en el agitador, realizamos la gota de manera horizontal, colocamos la gota, quitamos el exceso, hacemos el extendido por capilaridad, jalamos, ya quedó, ¿sí? Y esta es una forma de hacerlo en cuadro, no necesitar la de las laminillas que utilizamos los de cubre. ¿Sí? Aquí quiero mencionarles que en el laboratorio en donde en donde estamos, les dije que vemos los pacientes de hematopediatría y la mayoría pues son pacientes con leucemia, han recibido quimioterapia como tal, por lo tanto los leucocitos van a ser menores a 5,000, hay pacientes que tienen menos de 500 leucocitos y de esta manera nos ayuda a poder contar las células a 100 y sobre todo ver la morfología, porque aquí lo que nos interesa, no nada más nos interesa hacer el conteo de las 100 células, sino checar todo el extendido porque se nos puede ir una célula inmadura. Yo les he dicho en el laboratorio en el que estamos que nosotros somos cazadores de blastos. Así como hay cazadores de fantasmas, nosotros somos cazadores de blastos. ¿Por qué? Porque nosotros no únicamente nos interesa terminar nuestro conteo de 100. Tenemos que revisar, estamos obligados porque estamos en una área, un servicio de hematopediatría, que es la importancia de ver o reportarles a los médicos hematólogos, aunque sea un solo blasto, porque de ellos va a depender su tratamiento. Ahora bien, veamos aquí en el caso del extendido normal, ¿no? Ahí limpiamos nuestra laminilla. Y vean cómo la laminilla la manejamos de manera vertical, ¿no? Quitamos exceso de sangre por capilaridad y se extiende. Y entonces, pues ya queda de manera así bonito y listo para teñirse. Entonces, moraleja o que les puedo dar un consejo, practiquemos. Practiquemos porque la verdad, yo les puedo decir que un extendido bien realizado, una buena tinción, un buen microscopio, créanme que casi se leen solos. Es importante que ustedes conozcan las células normales y las anormales que las vamos a ver en estas charlas. Bueno, entonces vean, aquí tenemos los frotis sanguíneos. Entonces vean cómo es el de cuadrito, cómo queda, y habíamos dicho que un frotis de sangre se compone de cabeza, cuerpo y cola. Ustedes me van a decir, bueno, Wendy, pero aquí, como tal, no estamos viendo cabeza, cuerpo y cola. Claro que sí. Aquí tenemos el punto de fijación. Vean cómo aquí en la cabeza se va a ver como que más rojo porque hay más aumento de número de eritrocitos y conforme van haciendo ustedes el extendido, pues se va a disminuir. De tal manera que ustedes cuando van a leer en el microscopio, pues lo van a hacer entre lo que le dice el cuerpo y la cola, y de todos modos, aunque ustedes hayan terminado sus 100 células, están comprometidos a revisar todo el extendido. Vean, este fue el de lengüita, no está muy bien realizado, a lo mejor aquí se desvió porque a veces se tiene que ver esa cuestión de esa curvatura para que nosotros podamos distinguir. Sin embargo, bueno, lo podemos realizar. Vean cómo este encuadro es más corto, este está mucho mejor y vean que este también se realizó de manera vertical, o sea, de la manera convencional, ¿sí? Como, ahora sí que como ustedes quieran hacerlo, ya sea de manera de cuadro para concentrar mayor las células o de manera tradicional, como es en la forma de lengüita, y que ustedes puedan checar que los frotis no sean ni muy gruesos, ni tampoco muy delgados, porque si son muy delgados, ¿qué quiere decir? Que van a observar muy pocos linfocitos o muy pocos leucos, ¿sí? La diferencial en 5 partes tal vez no la alcancen a contar con las 100 células. Es por eso que no deben de ser muy delgados, ni muy gruesos tampoco, porque entonces ustedes no van a observar las estructuras de los leucocitos, de los linfos o las formas anormales, ¿sí? Ahora bien, de tal manera que si ustedes lo hacen bien el extendido, como en este caso, pues van a observar que los eritrocitos como tal, pues están separados y pueden observar los linfocitos. En este caso es un linfocito. Ahora bien, el colorante. El colorante es fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un buen colorante, no van a poder hacer una observación óptica ni de buena calidad. Entonces,
la mayoría de nosotros usamos colorantes de tipo Romanowski. ¿A qué se refiere? Pues que son una mezcla de colorantes basófilos y ácidos como básicos como el azul de metileno y leucina, que es un colorante ácido, que representan los diferentes prototipos de varias coloraciones que sobresalen y que son como los colorantes de Gray, que es una mezcla que yo les había dicho de azul de metileno y eosina, Giemsa, que igual son colorantes de tipo Romanowski, y Leishman. ¿Esto qué quiere decir? Van a incluir en sus fórmulas, pues, lo que son como tal, alcohol metílico, azul de metileno y eosina, porque van a fijar, utilizan varios tipos de azules de metileno, de tal manera que utilizan colorantes básicos porque van a teñir estas estructuras ácidos de las células y la eosina, que es un colorante pues ácido, va a teñir estructuras básicas de las diferentes estructuras celulares que ustedes quieren realizar. Entonces es como que tener, en el caso de la buena tinción, que esa tinción ustedes puedan observar los detalles de los núcleos, el núcleo porque se ve de color azul, bueno, porque se fija el azul de metileno, porque en el núcleo tenemos contenido de DNA y RNA y el contenido es ácido ribonucleico, ácido deoxirribonucleico, por eso es que se tiñe y se ve de ese color, y leucina en el caso, por ejemplo, de los eritrocitos, que vemos que son de color rosado o color rojo. ¿Por qué? Porque están constituidos de hemoglobina, y la hemoglobina es una proteína básica y la leucina es un colorante ácido y entonces fijan. Sin embargo, existen estructuras como el aparato de Golgi como tal que no se tiñen. ¿Pero por qué? Porque a veces tienen estructuras tanto ácidas o básicas que llegan los colorantes y por lo tanto se neutralizan. ¿Sí? Ese es el fundamento de usar estos colorantes como tal. Y entonces podemos observar nuestros diferentes tipos celulares. Ahora bien, ¿cómo debe de hacer una coloración del extendido de sangre periférica de óptima calidad? Bien, porque en ocasiones a veces los observamos de color azul o de color morado. ¿Qué depende? Pues va a depender de muchos factores. Una buena coloración siempre debe demostrar un extendido de color rosado, como es el caso de aquí, que tenemos un pH de 6.8. La calidad de la tinción macroscópica va a depender del pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros estamos ocupando un pH muy básico, pues los vamos a observar así como morados, ¿no? Y luego te das cuenta en el extendido cuando lo sacas de las tinciones y los enjuagas, te das cuenta cómo realmente vas a observar tú esos extendidos de sangre. Y también tiene que ver el lavado. Si no los lavas bien, la solución, por ejemplo, que tú utilizas para lavarlo es agua, ¿no? Sin embargo, en mi caso, yo no utilizo agua corriente de la llave. Lo que nosotros utilizamos es agua que es bidestilada. No la ocupo de la agua de enfermería que están en los frascos, sino hay equipos de ósmosis que utilizan, por ejemplo, en las áreas de inmunología, en las áreas de bioquímica, en donde tienen filtros y demás. Y entonces voy por mi botecito de agua para que me den y ocupo esa agua porque a veces el agua de la llave está muy clorada y de tal manera o se ven muy básicos o se ven muy ácidos o se ven muy rosas, de tal manera que el agua que ustedes utilicen y el lavado si es insuficiente igual. También el tiempo de coloración, ustedes una vez que abran un colorante de Gray, tienen que fijar los tiempos de cómo se ven, si a lo mejor en 2 minutos se ven bien, si en 5 a lo mejor mucho mejor, si en 10 ya quedan muy teñidos. Ustedes tienen que ir definiendo los tiempos de su coloración. Si bien yo les dije que si se observa rojo, muy rojo, puede ser por un exceso de acidez en el colorante o en el agua. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues tienen que ir checando el colorante, lo tienen que ir midiendo con los tiempos, el buffer de fosfato también que es muy importante, algunos ya vienen para que ustedes únicamente lo diluyan en agua o vienen las sales que ustedes las tienen que preparar, pero ustedes ahora sí que somos los científicos que nos metemos o los cocineros químicos que nos metemos con las soluciones de tal manera que nuestros frotis queden bien, ¿no? Manejando las sales, el pH y lo demás para que nos salgan unos frotis muy bonitos. Ahora, cuando es un colorante que es nuevo, como los vinos, que entre más maduros saben mucho mejor, pues el colorante de Wright, obviamente no lo voy a probar, pero sí lo voy a poner de manifiesto en etal cuando yo meta los extendidos de frotis de sangre y que sea la coloración óptima. ¿Qué pasa cuando hay colorantes muy nuevos y que
no se han oxidado aún las partes del azul de metileno, que es lo que correspondía, lo que decimos que es maduración, pues entonces yo les propongo a ustedes que pongan un baño María con una parrilla, ponen su baño María en un tazón y van a agregar el colorante en un matraz, ¿sí? Y dejan que se caliente como a 50, 60 grados, ustedes manejando la temperatura con un termómetro y van a estar utilizando ahí el colorante en el matraz y van a estarlo moviendo en una semana para que vaya madurando ese azul de metileno, ¿sí? Para que esos radicales se oxiden y como tal puedan madurarse y entonces podamos observar las tinciones, porque hay veces que acabamos de comprar un colorante como tal y resulta pues que no se ven y así lo manejemos 20 minutos y 30, dices pues ¿cómo? Ya perdí, ¿no? Ya perdí el tiempo, entonces hay que dejar madurar los colorantes. Ahora bien, ¿cómo analizar el extendido de sangre periférica? Como yo les había dicho, un extendido se compone de cabeza, cuerpo y cola como tal, y observamos que en la cabeza, vean, aquí, en el objetivo de 10 se van a ver todos aglutinados, en el de 40X, bueno, podemos observar mejor, sin embargo, como tal, en el objetivo de 100, pues no alcanzamos a ver, vemos como aglutinación. Entonces, por eso nosotros lo vamos a ver, observar entre el cuerpo y la cola, pero más referente hacia la cola, no hasta el final del extendido en curvatura. ¿Por qué? Porque todo tiene una razón que ahorita la vamos a ver. ¿Cómo vamos a leer? Bueno, podemos leer, empezar de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, sin saltarnos en zigzag, sin saltarnos ningún conteo, pues porque no se vale de que si no conozco una célula y me salto, no. Tenemos que realizar el conteo de manera uniforme, sin saltar cada uno de los campos. Podemos hacerlo de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero sin obligar a saltarnos. ¿Ok? Ahora bien, la razón de un buen frotis. ¿Por qué debemos de leerlos casi al final de la cola o entre el cuerpo y la cola, dependiendo cómo hagan ustedes el extendido? Bueno, los leucocitos no tienen la misma densidad ni el peso, porque cada uno tiene un peso. Los monocitos porque ocupan un lugar en el espacio, de tal manera que los monocitos son los de menor densidad, así como las células inmaduras, en este caso los blastos por tamaño, seguido por los linfocitos basófilos y neutrófilos, de tal manera que nosotros, si vemos el extendido de arriba hacia abajo, podemos observar que hasta el final se van a observar los monocitos y las células inmaduras. Pero vean, ¿por qué? Porque va a depender de su grado de densidad, ¿no? La densidad es la relación entre la masa y el volumen que contiene cada uno de sus células. De tal manera que ustedes cuando hacen el extendido, los que son menos densos, pues se van a extender en la cola y los que son más densos, como en el caso de los eritrocitos y los neutrófilos, van a quedar en la cabeza. Por lo tanto, para tener una observación más homogénea, lo vamos a leer entre el cuerpo y la cola y sobre todo fijarnos hacia la cola y ustedes deben de revisar sus extendidos para que algunos monocitos o algunas células de menor densidad como las células inmaduras no se vayan pues a la cola y no los puedan detectar y puedan decir que un paciente que sospechaban de una probable leucemia y resulta que ustedes no vieron células inmaduras porque dependiendo de su extendido todos quedaron en la cola porque son menos densos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de revisar y por eso el extendido debe de ser de óptima calidad. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. ¿Cuál será el mejor? ¿El inciso A, el inciso B o el inciso C? ¿No? Vamos a analizar el inciso C. Con el inciso C se ve muy grueso y vean desde aquí checamos la coloración. Se ven morados, no se ven rosas, ¿no? Entonces, punto menos, ¿no? La coloración no nos gusta. Sin embargo, vean el del inciso B, aquí se nos cortó. Tal vez al momento de sacarlo de la canastilla donde los colocamos como tal, pues a lo mejor al momento de secarlos, pues ahí se nos fue y ya se nos borró. Este no sirve, ni el del inciso C tampoco porque está muy grueso. Aparentemente, dependiendo de cómo ustedes, si estén de buenas o de malas, puedan aceptar este frotis, pero si me lo dicen a mí, vean, la mayoría se verían así, los eritrocitos se ven muy juntos, la coloración no es muy buena porque se ven morada. Vean aquí cómo podemos observar que pareciera hasta un neutrófilo cuando pueden ser puros eritrocitos. Por lo tanto, ninguno de los tres. Sin embargo, es importante que cuando ustedes lleguen al laboratorio, pues lleguen con toda la actitud y más si les toca en el área de hematología y ustedes puedan hacer unos óptimos
frotis de sangre, ¿sí? Porque crean o no, decía una de mis compañeras que el estado de ánimo sí influye cuando uno hace los frotis de sangre periférica. No sé ustedes qué opinen. Pero bien, ¿qué pasa cuando estos extendidos no son tan idóneos? Podemos observar lo que se le llama un pseudofenómeno de Rouleau, que son extendidos, que lo causan extendidos muy gruesos y la placa y se estudia en la cabeza del extendido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a observar estas frotis así. Este es muy corto y este es muy largo, pero ¿con quién se quedan ustedes? Pues con el largo. ¿Por qué? Porque vamos a poder observar mayor aquí la extensión de las células y vean cómo aquí hasta el color se ve de manera diferente. La coloración se ve más azul y este se ve como más moradito tirándole a rosa. Sin embargo, si nosotros hacemos este tipo de frotis muy corto y muy grueso, pues vamos a observar este pseudofenómeno de Rouleau, ¿sí? Que se observaría como aglutinación o como en filas de monedas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el frotis sanguíneo ideal de estos? El inciso A, el inciso B, el inciso D o el inciso E. Vean, el tamaño. Vamos a fijarnos primero por el tamaño. Bueno, tamaño se ve el A, puede ser el E o puede ser el F. Sin embargo, vamos a comparar el F. El F está muy delgado, pero observen que está roto y observen las ondulaciones. Si yo les estoy diciendo que el frotis se debe de leer entre lo que es el cuerpo y la cola, pues aquí vamos a observar a lo mejor eritrocitos o leucocitos apretados. Este se ve de manera homogénea, pero está muy grueso, este está muy corto, está cortado, está demasiado corto, que a lo mejor en el inciso C no me alcanza a leer la diferencial, ¿no? Y si estoy leyendo, si estoy viendo que tiene, no sé, menos de 5,000 y tiene 3,000 leucos, por lo tanto no voy a distinguir las 100 células. Entonces, por eso no les conviene que sean muy cortos. Bueno, pues se ve todavía mucho mejor, a diferencia de los demás frotis. Y vean cómo el inciso A tiene buen tamaño, se ve la composición de la cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Y entonces, de los 5 que les acabo yo de presentar, o 6, no, de los 6 que les acabo yo de presentar aquí, pues el ideal sería este. ¿Por qué? Porque no tiene ondulaciones como tal, porque podemos observar la cabeza, el cuerpo y cola, como se los acabo de mencionar, y vean, ¿no? La claridad con la que podemos observar aquí no se observa tan grueso. Ahora bien, si lo observamos en el objetivo de 40X y si nos vamos al de 100, pues entonces podemos observar las alteraciones que tiene nuestra serie roja en la morfología y en el caso así también de nuestra serie blanca. ¿Sí? Ahora, si hacemos, por ejemplo, un frotis como tal en donde tiene aglutininas frías porque en el laboratorio hizo mucho frío o está haciendo mucho frío y el paciente tiene aglutininas, en este caso IgM y monoglobulinas, pues vamos a ver aglutinados, ¿no? Entonces, podemos ver un fenómeno que se llama hemoaglutinación o autoaglutinación, y esto se refiere a que los eritrocitos se observan formando agregados de tamaño variable. ¿Esto qué quiere decir? Se ven así como rosetas, ¿no? Entonces, la hemoaglutinación se presenta como resultado de autoanticuerpos generalmente de tipo IgM, como les acabo de mencionar. Ahora, hay que ver que realmente sea real por autoaglutininas o que realmente el paciente tiene una anemia hemolítica severa que se pueden presentar en hepatopatías crónicas, en artritis reumatoide, en infecciones virales y en infecciones por algunos hongos. Entonces, para evitar la presencia de estas crioaglutininas y no tener confusión en los valores, en este caso en los índices de Winthrop, que puede decir que el volumen corpuscular medio del eritrocito puede ser mucho mayor a 100 y podemos decir, no, es que se trata de una anemia macrocítica y el volumen está aumentado y la concentración está aumentada, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿qué debemos de hacer? Pues hay que calentar la muestra. Entonces, para evitar la presencia de crioaglutininas plasmáticas, debemos de evitar estos errores, sobre todo en los índices eritrocitarios, y deberá calentarse a 37 grados centígrados por 15 minutos antes de pasar la muestra a su autoanalizador, ¿sí? Me refiero, pueden tener un baño María, una de las formas en la que nosotros lo hacemos, o alguna de mis compañeras lo hacen, bueno, pues te la metes aquí abajo de la pierna, abajo del brazo, no. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos un baño María, calentarla a 37 grados, ¿sí? Y como tal, dejarla ahí 15 minutos y pasarla inmediatamente para que nosotros ya no observemos ese fenómeno de autoaglutinación.
Ahora, podemos observar en patologías como en el caso de mieloma múltiple o en el caso de gammaglobulinemia monoclonal o policlonal o en el caso de alguna inflamación, el fenómeno de Rouleau, que es muy diferente al pseudofenómeno de Rouleau que estábamos viendo, ¿sí? Y esto, pues, vamos a ver cómo tenemos aquí esta pila de monedas que se presentan como resultado de un aumento de proteínas plasmáticas, en el caso fibrinógeno-globulinas, que inducen a su formación, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que la muestra tenga presencia de crioaglutininas o que tenga presencia de autoanticuerpos, de tal manera que no nos ayude en la observación. Entonces, definir cuál es realmente un fenómeno de Rouleau y cuál no es un fenómeno de Rouleau, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros nos van a ayudar? Bueno, pues podemos revisar su historia clínica del paciente, el diagnóstico, por eso es muy importante, ver, por ejemplo, en este caso, si se tratara de un mieloma múltiple, si podemos estar en el área de bioquímica o el laboratorio está todo conjunto y está el área de hematología, el área de bioquímica, el área de coagulación, bueno, podemos verificar, por ejemplo, las proteínas de Bessel-Jones, ¿no? Su química sanguínea. Ustedes que están en el laboratorio, pues podemos echar en uso las herramientas para que nosotros podamos ayudarnos al diagnóstico de los pacientes. Ahora bien, existen también los eritrocitos circulantes, que son células nucleadas precursoras de los eritrocitos que normalmente no circulan y estos se presentan usualmente en formas ortocrómicas y en menor proporción en formas policromáticas. Les quiero comentar que yo al principio, cuando empezaba yo a estudiar toda la cuestión de la hematopoiesis y de la serie eritrocitaria, me confundía yo con los términos de policromatofílico y sobre todo de de normoblasto o de eritrocito ortocromático y de eritroblasto policromático, ¿no? Entonces es bien fácil porque el policromático, pues se refiere, poli es abundante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un normoblasto como que es de forma, en este caso sería policromático, ¿esto qué quiere decir? Que aún tiene abundante hemoglobina, que tiene abundante núcleo en el citoplasma. ¿Sí me refiero? Entonces quiere decir que, bueno, todavía abunda el núcleo, ¿sí? Entonces, el policromático, ¿esto qué quiere decir? Que todavía como tal sigue sintetizando hemoglobina, así, punto, el policromático. Y el ortocromático, ¿qué quiere decir? Bueno, ya acaba de sintetizar la hemoglobina, ¿esto qué quiere decir? Que ya va a abandonar el núcleo, ¿sí? Y ya el eritrocito se va haciendo más maduro. Orto significa salida, es decir, salida del núcleo. Un ejemplo que yo les pongo, por ejemplo, que valga la redundancia, sería la salida del sol cuando vemos un amanecer. Entonces sería el orto, el orto del sol, ¿no? Entonces la salida del sol. Entonces, orto, salida y poliabundante. Entonces, ahí no nos podemos confundir en esos términos cuando ustedes están evaluando la serie roja de la morfología y la hematopoiesis, que va en la cuestión de su maduración de los eritrocitos, ¿sí? Ahora bien, estas formas circulantes de eritroblastos, pues idealmente en un paciente como nosotros, pues no las vemos, ¿no? En un paciente pediátrico pudiéramos encontrarlas, pero siempre y cuando en un recién nacido. ¿Y cuándo debemos de encontrarlas? Pues en un recién nacido, como les acabo de comentar, que no deben de exceder mayor al 15% del número de eritroblastos. Pero si estamos hablando de un paciente que tiene un año o mayor de un año y tiene arriba de un 20%, y entonces ahí estamos viendo que el paciente tiene un tipo de hemólisis. Y si contamos con equipos que tienen el colorante de tal manera que lo pueden identificar, pues qué padre, porque en el hemograma como tal les va a salir el número absoluto y el número relativo. Pero existen en laboratorios en el cual ustedes tienen que hacer un cálculo que nos van a decir que tiene mayor eritrocitos, pero que ustedes en el frotis de sangre periférica, ustedes van a poder observar esta forma. Y, por ejemplo, si ustedes llegaran a observar y contar arriba de 30, ¿no? O arriba de 20, como les estoy comentando, y que los leucocitos como tal están aumentados, pues ustedes tienen que hacer una corrección de leucocitos en base, más bien con base a los eritroblastos circulantes. Entonces, la fórmula es la que sigue. Leucocitos reales es igual a leucocitos absolutos totales
los van a multiplicar por 100 y los van a dividir entre la suma de los eritroblastos que ustedes contaron más los 100 que ustedes observaron. ¿A qué me refiero? La fórmula está muy fácil, porque si ustedes en esa biometría hemática, ustedes contaron 30,000 leucos, no, el equipo les da 30,000 leucos, pero ustedes en la diferencial que están leyendo, aparte de contar sus 100 células, vieron 30 normoblastos, es un ejemplo, ¿sí? Tienen que contar 100 más 30, pues serían 130. Entonces van a dividir lo que es el número de leucocitos totales, en este caso 30,000 por 100, y los dividen entre 130 y les va a dar el número de leucocitos reales, ¿sí? Que ya no van a ser 30,000, a lo mejor ya, su índice de leucocitos pues va a bajar. ¿Por qué? Porque los leucocitos reales no son, porque el equipo los consideró como, aquí en el núcleo los eritroblastos los consideró como leucocitos, entonces el equipo no pudo hacer la diferencia porque no tiene el colorante especial para molizarlos y ustedes tienen que hacer el cálculo de leucocitos reales. Entonces, es la ventaja de conocer, pues, cómo se hacen los cálculos y si ustedes tienen un hemograma de tipo 6 en donde les salen los normoblastos, pues ya no se van a tener que preocupar. Sin embargo, si no, pues es necesario que ustedes conozcan ¿cómo es la corrección? Bueno, ¿en dónde vamos a encontrar eritroblastos circulantes? Pues anemias hemolíticas, como les había yo comentado, por incompatibilidad de grupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vemos en anemias hemolíticas adquiridas, en recién nacido, también las vemos en infecciones graves, en invasión medular por tumor, y no únicamente en anemias hemolíticas de tipo adquirido, sino también de tipo congénito. Ahora bien, ¿qué otras maneras, otras formas podemos encontrar en los extendidos de frotis de sangre periférica y si evaluamos la serie roja, pues vamos a ver diferentes inclusiones, como por ejemplo los cuerpos de Howell-Jolly, en donde meramente se componen de DNA. Vamos a ver que la tinción especial es el colorante de azul de metileno y la tinción de Gray, y en qué patología los vamos a ver, pues en pacientes con esplecnotomía, en anemias megaloblásticas, y entonces los cuerpos de Howell-Jolly, su composición es con base a DNA. El punteado basófilo, como ustedes los ven aquí, que su composición es de RNA y la tinción en la que lo vamos a poder observar es en Wright o en azul de metileno. ¿Y qué patologías podemos encontrar punteado basófilo? Pues en anemias, en el caso de las talasemias, en anormalidades de hemoglobinas, envenenamientos con plomo. En este caso vemos punteado basófilo. Y los cuerpos de Pappenheimer. Los cuerpos de Pappenheimer, su composición es hierro y la vamos a ver en tinciones de Wright, en azul de metileno, en azul de Prusia, y las patologías que podemos encontrar los cuerpos de Pappenheimer son en anemias sideroblásticas y en talasemias igual. Otro tipo de inclusión que podemos observar son los anillos de Cabot, que son restos de uso mitótico en las divisiones celulares, que son lo que vemos aquí, y la podemos observar en una tinción, un extendido teñido con Wright, en azul de metileno. ¿En qué patologías? En anemias muy intensas, por ejemplo, en las deseritropoyesis ineficaces. ¿Qué otro tipo de inclusión podemos encontrar? Pues los reticulocitos, como ya los habíamos mencionado, que dijimos que eran RNA residual, que se va a precipitar, y la tinción que lo podemos observar es en azul de metileno o nuevo azul de metileno o nuevo azul de cresil brillante. ¿Y en qué patología? En anemias hemolíticas. Y podemos observar los cuerpos de Heinz. Y los cuerpos de Heinz, su composición, que son hemoglobinas inestables. ¿Esto qué quiere decir? Son hemoglobinas desnaturalizadas, precipitadas, que las vamos a llegar a ver no en una tinción de Gray, sino en un colorante supravital, en este caso azul de metileno o azul de cresil brillante. ¿Y en qué patologías? Pues en patologías sí, anemias hemolíticas congénitas, pero cuando son trastornos que estamos hablando enzimáticos, hemoglobinas inestables, o también si se consumió fármacos o toxinas, y en una post-esplecnotomía también podemos ver lo que son los cuerpos de Heinz. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar aquí? Que no todas las tinciones podemos ver inclusiones, algunas sí y otras no. Ahora bien, en un frotis sanguíneo también observamos como tal la pseudotrombocitopenia con una muestra mal agitada, ¿no? Entonces, vean cómo lo tenemos aquí. ¿Qué pasa si nosotros tomamos la muestra? Por eso es lo que yo les decía de la cuestión o de las fases
preanalíticas cuando ustedes están tomando la muestra de sangre y de repente ustedes no agitan el tubo, ¿no? El de la biometría. ¿Qué pasa? Pues ustedes van a ocasionar una pseudotrombocitopenia por una biometría pues mal agitada. Vean aquí, observamos acúmulos plaquetarios. Aquí en el primer, la primera foto, pues aquí en este paciente, pues decimos, no tiene plaquetas, pero ¿qué pasa si después vamos revisando varios campos y vemos que están pues como aglutinadas, ¿no? Y a diferencia de que las plaquetas se ven. Entonces, decimos, es una pseudotrombocitopenia porque realmente el paciente no tiene plaquetas o realmente la muestra está mal agitada o la muestra se le quitó el coágulo, no sé. Entonces, las variaciones en el recuento de las plaquetas son independiente del método utilizado. El recuento de las plaquetas define los conceptos más importantes en las enfermedades plaquetarias como es la trombocitopenia y la trombosis, ¿sí? Es por eso la importancia de observarlas en un frotis de sangre periférica. ¿Qué debemos de conocer de las plaquetas para que nosotros podamos observarlos en los extendidos de frotis de sangre periférica? Pues primero, el recuento, los valores normales que van de 150 a 450,000. El volumen es importante conocerlo, como yo ya les había comentado, y su vida media, ¿no? Que va de entre 8 a 12 días para que nosotros también podamos involucrarnos en la cuestión de los aspectos clínicos. Ahora bien, una pseudotrombocitopenia como tal se le define o es el término utilizado para indicar una falsa disminución en el recuento de plaquetas. Es una alteración in vitro. ¿Y por qué es una alteración in vitro? Porque aquí, como les comento, se explica por la presencia de anticuerpos contra quién. Va a haber anticuerpos, en este caso con el EDTA. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que la membrana citoplasmática de las plaquetas contiene glicoproteínas. Estas glicoproteínas como tal, pues tienen por estos anticuerpos o por el EDTA, sufren cambios conformacionales que exponen sus glicoproteínas y por lo tanto por el EDTA forman anticuerpos. De tal manera, la más afectada es la glicoproteína 2B, 3A, que es lo que nos ayuda a hacer los agregados plaquetarios, y entonces, como se forman este tipo de anticuerpos, pues nosotros vamos a observar un satelitismo plaquetario alrededor de un neutrófilo o agregados plaquetarios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de discernir si efectivamente se trata de una pseudotrombocitopenia real. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el estudio de la pseudotrombocitopenia como tal? Pues bueno, tenemos, ¿realmente serán plaquetas menores a 150,000 o a 100,000? Bueno, ¿qué debo de hacer? Debo de revisar mi extendido de sangre periférica y si observo agregados plaquetarios o satelitismo plaquetario, estoy sospechando de una trombocitopenia. Pero ¿qué pasa si realmente en el frotis lo reviso todo y realmente veo que hay escasas plaquetas? Bueno, pues entonces ese sí realmente será una trombocitopenia. ¿Qué vamos a hacer en el caso de que veamos muchos agregados o satelitismo plaquetario? Bueno, pues vamos a tomar una muestra con diferentes anticoagulantes, le vamos a pedir al médico, le vamos a decir, bueno, mira, me vas a traer, yo veo muchos agregados plaquetarios en el reporte, ustedes se los van a informar en su reporte y le van a decir, quiero que me traigan una muestra con anticoagulante con citrato y con anticoagulante con heparina, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Bueno, ustedes la misma muestra la van a poner en los 3 anticoagulantes, las van a meter al equipo autoanalizador y van a realizar el frotis de sangre periférica. Aquí dicen este algoritmo que dice tomar muestras 37 grados, pasarla inmediatamente por el contador de las células, van a tener que vorteciar y demás. Eso sería una manera de hacerlo cuando utilizamos el EDTA, ¿no? Que a lo mejor por calor se separen, pero lo ideal es pedir esa biometría hemática con otros anticoagulantes, por lo que lo mismo que les estoy yo diciendo, que si se cree que el EDTA está formando anticuerpos, pues vamos a hacerlo ahora con citrato y vamos a hacerlo con heparina. Entonces yo les menciono aquí un ejemplo. ¿Se trata de una trombocitopenia real o no? ¿Qué pasa? Tenemos nuestro frotis de sangre periférica y tenemos el recuento con EDTA de 50,000 plaquetas. Si lo hacemos con citrato de sodio, ya vemos que no, que las plaquetas no estaban bajas, son normales de 300 y con heparina de 310. En este caso, decimos que es una pseudotrombocitopenia por EDTA, ¿sí? En el caso de una pseudotrombocitopenia por heparina, bueno, si la checamos con EDTA,
que tiene 200,000 con citrato 180, pero con heparina 50,000, bueno, en ese caso será una pseudotrombocitopenia debido a anticuerpos formados por heparina. Pero cuando se trata de una trombocitopenia real, es que con los 3 anticoagulantes, pues nos van a dar plaquetas bajas, ¿sí? Es por eso que el mismo médico, cuando los van a llegar a veces a operar a los pacientes, a ponerle una válvula o de cardiopatía, lo que ustedes gusten, y que algún día o en la semana les tomaron una biometría y de repente, como tal, observaron que pues, plaquetas estaban normales, pero de repente, pues observaron plaquetas bajas o se les reportaron plaquetas bajas, pues hay que sospechar que no se trate de una pseudotrombocitopenia como tal. Entonces, también por eso les dije, tienen que agitar, pues, su muestra lo mejor, ¿no? Y otro dato importante, y que se me olvidó poner lo que me pasó en la semana, ¿no? Aquí me faltó ponerlo en la diapositiva. En la semana nos llegó una biometría con el diagnóstico de una probable enfermedad de Gaucher, que son enfermedades de depósito. Y el paciente efectivamente tendría unos índices eritrocitarios pues un poco elevados, sobre todo me llamaba la atención el volumen que era arriba de 115. Sin embargo, el ancho de distribución eritrocitaria llegó como de un 33%. Imagínense cuando el valor normal estamos diciendo que es del 15%. De tal manera que yo estoy observé en el frotis, yo veo aquí, así, muchos acúmulos plaquetarios, ¿no? Entonces me dice la química, oye, fíjate que se trata de este paciente que tiene una enfermedad de depósito, oye, probablemente no vayan a ser histiocitos los que estemos observando, y no, realmente, pues observé el frotis y yo vi muchos acúmulos plaquetarios, ¿no? Entonces, el reporte decía que tenía un paciente de plaquetas de 19,000. Entonces, en ese caso, ¿qué uno debe de hacer? Bueno, decir, bueno, realmente se tratará de una enfermedad de depósito, realmente serán histiocitos en sangre periférica cuando los observamos en médula ósea, ¿qué realmente se trata el paciente? Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer primero es observar el extendido. Si ustedes están viendo muchos acúmulos plaquetarios con fibrina, ¿no? La fibrina se ve luego aquí como un fantasmita, ¿sí? Como un arrastre en las plaquetas, deben de checar la historia de ese paciente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, y yo me imagino que ustedes en su laboratorio, y yo que estoy en un hospital pediátrico, pues si estamos viendo al paciente ya como una semana, 15 días, un mes, vemos su historial de las biometrías hemáticas, ¿no? Pues el día anterior, ¿cuántas plaquetas tuvo? O la semana pasada, ¿cuántas plaquetas tuvo? Y vemos que consiste en que el paciente tiene plaquetas normales, y de repente ustedes están viendo que de un día o de 2 días atrás, de 150,000 que tenía el paciente a 19,000 plaquetas, entonces aguas, algo está pasando aquí. Entonces, le comenté yo al químico que si me podría, por favor, checar el historial de ese paciente. Y resulta que 2 días anteriores el paciente tenía 119,000 plaquetas, cuando el día de hoy, o ese día, yo le estaba checando 19,000 plaquetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí, con base a lo que yo estoy observando en el frotis, estoy observando muchos acúmulos plaquetarios, mucha aglomeración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Bueno, chequé su historial y dije, no, algo está pasando. Entonces, chequé ahora su serie roja. Los índices eritrocitarios, sobre todo el volumen corpuscular, estaba muy aumentado, el RDW también. Sí veo formas, diferentes alteraciones. Habíamos dicho que el RDW nos dice los diferentes tamaños de los eritrocitos. Sí, había diferentes formas, había diferentes tamaños. Sin embargo, pues no me gustó lo de las plaquetas. ¿Y qué creen? Que le digo, no, para mí, o una de dos, o estuvo mal agitada o probablemente le sacaron el coágulo, ¿sí? Y se metió al equipo y pues ahí va a haber una variación en cuanto al reporte que se hizo hace 2 días con pues con el que se hace el día de ahora, ¿no? Entonces, para evitarnos problemas, ¿qué hacen? Pues vuelven a solicitar una muestra de sangre periférica. Otra cosa que yo he observado también es que en los niños pediátricos solemos utilizar
tubos de microtainer, que son tubos de menos, como de 1 mililitro, de 1 centímetro, de 2 centímetros, ¿no? Entonces, a veces si ustedes están haciendo la punción por goteo ya de manera venosa, y si ustedes no agitan, obviamente, pues va a haber acúmulos plaquetarios y obviamente la muestra va a empezar a hacerse fibrina. Por lo tanto, yo les recomiendo que mejor utilicen, si es por goteo, la biometría de 3 centímetros, que ustedes pueden llenar menos de 1 mililitro, y es lo mismo. Aquí, en la agitación, pues, se va a ver más implicada que ustedes lo hagan. Hagan un tubo de microtainer que es muy pequeño, que a lo mejor el anticoagulante como tal, ustedes no alcanzan a agitarlo. Entonces, yo prefiero utilizar los tubos normales de biometría a utilizar microtainer, que puede ocasionarme, que yo puedo ver, pseudotrombocitopenia. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo ver bajas plaquetas, y no nada más en la serie plaquetaria, sino también en los eritrocitos y el volumen de leucocitos lo puedo ver disminuido. Entonces, es bien importante en las fases preanalíticas la agitación, y que las muestras, pues, no utilizarlas si ustedes ven que ya se tardó en el tiempo de hacer la recolección, o le vuelven a tomar otra muestra, ¿no? Que sería lo ideal, y sobre todo agitarlas de manera correcta. Ahora bien, en los flutis sanguíneos, hablando de plaquetas, pues podemos observar plaquetas grandes, como es el caso del síndrome de Bernard-Soulier o el síndrome de Wishford-Adris. Y habíamos dicho que la plaqueta tiene un volumen que va, más bien un tamaño de 2 a 4, ¿no? De 4 micras. ¿Y cómo lo podemos comparar? Pues ustedes siempre hagan la comparación de la plaqueta con el eritrocito y con el linfocito que puedo tener al lado. Entonces son plaquetas que tienen las plaquetas normales un tamaño menor que un eritrocito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos observando plaquetas grandes como las que vemos aquí? Pues son más grandes hasta que a un linfocito, y entonces eso se puede deber a una patología. Por eso es la importancia como tal de que ustedes en la solicitud de laboratorio, ustedes vean que si no se trata de un probable Bernard-Soulier, o si ustedes no le ponen ese tipo de diagnóstico y ustedes están observando plaquetas grandes, es importante que ustedes en el reporte del frotis sanguíneo, donde están reportando el hemograma, se observan plaquetas grandes, ¿no? ¿Cómo las van a reportar? Unos me pueden decir, bueno, pueden ser escasas, abundantes, no pueden ser por una cruz, ¿no? Pero si estamos viendo en campos, las plaquetas por apreciación se hacen en el objetivo de 100 y se cuentan 10 campos, y su factor que se multiplica son por 10,000, puede ser 10,000 o 20,000. De tal manera son plaquetas que nos va a dar el conteo por apreciación. Eso no quiere decir que sean reales, pero más o menos nos indican cuánto tiene ese paciente, si a ustedes les interesa saber rapidísimo por frotis sanguíneo cuántas plaquetas tienen. De tal manera que nosotros es importante observar si son grandes, si son pequeñas, si tienen o no gránulos. En el caso, por ejemplo, en el síndrome de la plaqueta gris, que es un desorden hereditario autosómico dominante que en algunos casos puede ser recesivo y es característico, por lo que se le llaman las plaquetas grises de gran tamaño, algunas pueden ser de gran tamaño y otras agranulares, en donde hay ausencia de gránulos alfa en las plaquetas y en los megacariocitos debido a un defecto en una síntesis de su producción. Entonces, es importante que sí sepan reconocer las plaquetas como tienen aquí sus gránulos, ¿no? Si hay acúmulos y si es el tamaño. Ahora bien, yo les hablé mucho de esta valoración morfológica y sobre todo en el caso del síndrome de Bernard-Soulier. Bueno, vean, por ejemplo, aquí un eritrocito, habíamos dicho que miden 7 micras. Aquí estoy tomando referencia 10 micrómetros. Entonces, vean, si yo comparo este eritrocito, esta plaqueta normal, con esta plaqueta otra, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que está ampliamente, o sea, está grande. Por lo tanto, el volumen plaquetario va a exceder arriba de 13 femtolitros. De tal manera que yo debo de reportar que estoy observando plaquetas grandes. Y el síndrome de Bernard-Soulier se trata de un desorden en la función plaquetaria caracterizado por trombocitopenia, por plaquetas gigantes, y el tiempo de sangrado va a estar prolongado. Es una disfunción plaquetaria por falta en la interacción de plaquetas con el factor de von Willebrand, porque lo que hace es una deficiencia de la glicoproteína 2B3A, que lo que nos permite es hacer esos agregados plaquetarios, ¿sí?
se caracteriza más que nada por el complejo glicoproteínico que es 1B95 en la membrana plaquetaria del megacariocito. Entonces, en el caso de Bernard-Soulier, podemos tener esta ausencia del complejo glicoproteínico 1B95, y en el caso de la trombastenia de Glassman, que es sobre todo por agregación, y Bernard-Soulier por adhesión, en Bernard-Soulier por adhesión, es deficiencia de estas glicoproteínas, la 1B9, y en el caso de agregados plaquetarios, que estamos hablando de otro síndrome que es la trombastenia de Glassman, en donde también tiene que ver por la agregación plaquetaria por la deficiencia de glicoproteína 2B3A. Entonces, corregimos, el Bernard-Soulier se caracteriza por la ausencia de este complejo 1B95 en la membrana de la plaqueta y del megacariocito. Por lo tanto, vamos a observar plaquetas grandes. Y bien, en esta charla podemos nosotros concluir que a pesar de los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos parámetros en hematología, el extendido de sangre periférica continúa siendo la prueba reina en el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Sin embargo, el reporte del hemograma contiene y que nosotros lo hacemos, es importante que ustedes analicen las alarmas que les proporciona el hemograma y realizar un extendido de frotis de sangre periférica. Considerar el diagnóstico siempre en la solicitud, integrar el hemograma, los gráficos y las alarmas en su extendido de frotis de sangre periférica, y es importante mencionarles que la obtención adecuada de preparaciones en los frotis sanguíneos, lo que involucra lo que es el grosor, la tinción, sean lo más idóneo para que ustedes puedan observar sus diferentes alteraciones morfológicas, ya sea eritrocitarias, plaquetarias o leucocitarias, así como ver tamaños y formas de eritrocitos y de serie roja o serie plaquetaria o serie leucocitaria, sobre todo los blastos, ¿sí? Así como el uso de un microscopio de calidad y de condiciones ópticas. Es importante que su instrumento de trabajo, en este caso, pues va a ser el microscopio. Es importante que ustedes lo manejen en ópticas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que ustedes lo utilicen, pues el microscopio esté limpio, que si van a utilizar el objetivo de 100 y van a utilizar el aceite de inmersión, una vez que ustedes hayan terminado, pues de utilizar esta herramienta como tal, pues lo limpien. Lo pueden limpiar con torundas de alcohol, pasarle después una gasita, o hay papeles como papel cebolla que son muy finos, que no pueden rayar lo que son los objetivos, ¿no? Entonces yo les recomiendo y que si ustedes cuidan esa herramienta de trabajo, si ustedes hacen un extendidos de buena calidad y si tienen una extensión, créanme que lo demás, conforme estos cursos que ustedes están tomando, con base a lo que ustedes lean, con base a lo que ustedes siempre chequen en la morfología, les va a ayudar para tener una experiencia en sus extendidos de sangre periférica y unos reportes de alta calidad. Y por este tema en cuestión de frotis de sangre periférica, pues hasta aquí es la presentación. No sé si quieran que veamos alteraciones en la serie roja, doctor. Si gusta, química Wendy, adelante, podemos abordar las alteraciones. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Les parece que les doy 5 minutos en lo que yo voy al baño y en lo que ustedes van al baño, se estiran y empezamos a ver las alteraciones y vamos a ver unos casos clínicos? ¿Sí? ¿Sí, químico? ¿Sí me da Claro que permiso? sí, ¿Sí? claro que sí, Entonces, química. en 5 Entonces minutos vamos regresamos. en 5 minutos. Sí, por favor. Sí, Muchas gracias.